WRMI presenta Moderna con Yadira Escobar. Aquí estamos una vez más. Sí, porque hay que seguir con lo que se empieza. Y amigos, hace falta mucha fuerza para defender lo nuestro frente a los egoístas. Somos una nación muy joven y ya muchos de nosotros vivimos fuera del territorio nacional. Pero eso que parece una debilidad pudiera ser nuestra mayor ventaja si sabemos crear los lazos, los compromisos y los principios generales de esta batalla de ideas, tal y como siempre ha sido y seguirá siendo. Gracias por tus cartas. Recibí una muy bonita hace poco que, como el autor pidió seguir anónimo, solo puedo decirles que agradezco cuando alguien se toma el tiempo para regalarme un poco de apoyo emotivo, que el trueque es fabuloso. Yo lo practico. A mí me gusta mucho el trueque en lugar de intercambio financiero. Siempre tanto que se pueda, claro. Tú me das algo, yo te doy algo diferente a cambio. La familia y los amigos deben practicar el trueque. Y con este buen ánimo que tengo, aprovecho para decirle a cualquier opositor asalariado que pudiera estar escuchando, porque sabes que siempre terminan en nuestras orillas, aprovecho para decirle que se aparte. Sí, apártate, que no necesitamos más fraude. ¿Sabes qué? También le quiero hablar al pulpo corrupto. Sí, al que fingió toda una vida ser comunista y ahora quiere cambiar las reglas del juego, no para empoderar al pueblo, cosa que definitivamente yo apoyaría de todo corazón. No, algunos están maniobrando para poder por fin explotar al pobre cubano que no tiene nada, porque la codicia de ellos no tiene límites. Oye, y yo que pensaba que todo niño, a que todos le habían leído en la niñez la historia del camaroncito duro y el pescador aquel de la esposa codiciosa que pidió hasta la luna. Camaroncito duro, sácame del apuro, no. ¿Sabes? Ese tipo de generación no la podemos permitir. Quienes piden violencia, quienes claman por una intervención militar o política de parte de Estados Unidos, no son la solución a tus problemas, compatriota. Solo buscan empeorarla. La oposición reaccionaria de derecha que quiere desmantelar al Estado, que solo tú, cubano honrado y digno, tienes derecho a dirigir, no tiene la medicina que tú quieres. El discurso reaccionario de nuestra aburrida oposición de derecha no sirve, porque está desnaturalizado a causa del dinero que les dan por abrir sus bocas. En Moderna, se lucha desde lo alternativo por la paz entre cubanos. Yo entrego mis energías por defender la reconciliación entre los cubanos, más allá de las ideologías. Y no lo hago porque esta Yadira Escobar pretenda ser un árbitro de esto sin ideas propias, ni porque yo quiera ser un mediador sin alma que fríamente propone soluciones a los conflictos sin tomar partido. No. Ustedes saben que esa no soy yo. Yo soy una ferviente nacionalista, revolucionaria de izquierda. Pero dejo todo eso a un lado cuando se trata de la reconciliación y del amor fraterno que necesitamos para ser nación, para existir. Mi propuesta sigue siendo la de la fraternidad entre los cubanos y por eso insisto en el respeto que hay que tener hacia el Estado cubano en tiempos de cambio generacional. Hay que ser muy prudente, cuidadoso, comprometido con la obra colectiva que ya tiene unas cuantas décadas. Y costó mucha sangre y sacrificio crear. Durante las crisis, y digo crisis no solo por los obvios problemas económicos que todos conocemos y que tienen solución. Digo crisis porque toda sucesión de cierta manera es una crisis. Es más, me atrevo a decir que las sucesiones son sumamente peligrosas. Algunos opositores oportunistas están tratando de sacarle ventajas a este momento crucial tan importante en nuestra historia, al proponer desobediencias. La crisis transitoria, porque no durará para siempre. Ya Cuba regresará a su orden destinado. Pero todas estas crisis de transición, mejor dicho, porque no lo veo tanto como transición, esta es una crisis de sucesión. No, esto no ha sido producto de una victoria de la derecha contrarrevolucionaria sobre el socialismo cubano. Y esto hay que aclararlo, no.
Ahora el gobierno actual de Cuba no está en aprietos por causa de los opositores, financiados desde el extranjero para derrocar al Estado cubano, que les recuerdo, está reconocido por las Naciones Unidas y el propio Estados Unidos. No, ni remotamente la oposición ha conseguido algo que ni se le parezca a una victoria, porque la oposición sigue tan dividida como siempre. La oposición de derechas en Cuba no tiene ni un proyecto de país. Indaguen, pregúntenle, ya verán que no hay soluciones. Solo fraude, solo dogmas creados desde el extranjero, y que en la mayoría o son robados de la izquierda misma o sencillamente no tienen manera de realizarse. Porque hay que soñar hasta con lo más remoto, pero tampoco pedir las estrellas, tampoco irse de la realidad, de nuestras posibilidades. Lo que sucede ahora en Cuba es que como los revolucionarios históricos se retiran del poder, se ha ido produciendo un vacío de continuidad. Es inevitable que surjan estos oportunistas, reformadores irresponsables, los mercenarios que agitan la bandera de la desobediencia civil y que agitan a la contrarrevolución para así tirar a la basura todo el trabajo político de varias generaciones, que no vale eso. Hay que respetar la herencia. Pero la contraproducente, mediocre estación de Radio Martí le da voz a los candidatos del desorden, a los candidatos de la guerra civil, y no a los cubanos honestos que quieren la paz por encima de todo. No estoy exagerando. Radio Martí literalmente transmite horas y horas de programación subversiva donde solo se oyen voces pagadas. En Radio Martí solo se escuchan voces mercenarias pidiendo al cubano de la isla que se rebele, que se tire para la calle y que contagie a otros con su desobediencia, que no nace del soberano, se inculca desde lejos, desde una cómoda distancia, sin ética, sin sentido de la responsabilidad. En una palabra, sin amor. Se hacen llamar oposición, pero en verdad no son oposición, queridos oyentes. Una verdadera oposición no se comportaría así, de forma tan inmoral. Necesitamos una oposición vinculada al pueblo. Créeme que es cierto cuando les digo que siempre tanto nos entretengan con estas marionetas del momento, no vamos a poder ver a los verdaderos agentes del cambio dentro de Cuba. Cuba necesita una verdadera oposición. Una oposición decente, que represente a gente decente. Una voz opuesta no es un peligro. Si surgiera una disidencia, una voz contestataria, desafiante, que partiera desde el amor hacia lo nacional, desde una madurez responsable hacia nuestra historia y nuestro legado, créeme, eso solo enriquecería a Cuba. Sería un aporte valioso que terminaría siendo una señal de madurez. Pero tampoco porque sea saludable la existencia de una oposición vamos a decir que la que existe ahora es legítima, porque no lo es. No es legítimo que el opositor proponga destruir al Estado. Vaya, eso es elemental, eso es de kindergarten. Eso es una anormalidad en cualquier país que se respete a sí mismo, y peor aún es cuando el opositor recibe dinero de otros estados vecinos. Eso es inaudito. No importa cuántas horas al día Radio Martí haga injerencia en las elecciones cubanas. No nos vamos a acostumbrar a esas ilegalidades, porque creemos en la autodeterminación de los pueblos, porque nos oponemos también a que otros países traten de influir en las elecciones en Estados Unidos. ¡Ya! Y no se puede hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es una cuestión de sentido común y de sentido moral. La nación cubana es diversa, así que nuestra derecha no debería ser excluida de nuestra vida política. Come on, echa para acá. Sería saludable que tuvieran un espacio entre nosotros. Lo necesitamos. Pero la disidencia actual, mercenaria y antinacional, obediente al amo extranjero y cómplice del criminal bloqueo, que eso quedará en todos los libros de historia de nuestra patria, esta actual oposición impide la reconciliación con toda esa guerra mediática que lanza contra el Estado cubano gracias a la ayuda de Radio Martí desde Miami a Cuba.
La propaganda de estos mercenarios llega incluso por la onda media, lo cual es un insulto y es un atentado contra las buenas relaciones. Radio Caracol, les debo informar, transmite hacia Cuba por onda media algunos programas de Radio Martí donde algunos opositores proponen acciones de desobediencia civil, que a mí, en lo personal, me recuerda mucho a la retórica arcaica de la Guerra Fría, de originalidad y creatividad nuestra derecha nunca ha tenido. Pero nadie puede decir que estas provocaciones son una señal de buena voluntad, ni de búsqueda de una convivencia civilizada. No, quieren buscar guerra, que quieren sangre, mucho ruido y pocos resultados, porque después de todo, llevan mucho tiempo haciendo esto. No ganan credibilidad, sino rechazo. Y ese rechazo se convierte en un obstáculo para una verdadera disidencia que fuera leal a su país, que tuvieran vergüenza. Claro está, que no solo el gobierno cubano y el partido deberían tener algo que decir en nuestro proyecto nacional. Los marginados también forman parte de la nación, como también forman parte los de la derecha contrarrevolucionaria, o los que son miembros de alguna secta antisocial. Todos somos cubanos porque tenemos una identidad nacional y tenemos que caber en el mismo vagón y aprender a convivir con nuestras diferencias. Y sin odios de clases. No me gustan los odios de clase, pero la disidencia que lucra y se aprovecha de nuestras divisiones impide ese nuevo orden, ese nuevo contrato social al cual le tengo tanta fe. Lo están saboteando todo el tiempo con sus locuras, con sus estupideces televisadas y reproducidas por la derecha internacional en su afán por destruir toda resistencia cubana. Todos debemos formar parte del debate. Y hasta ahora, la oposición no se ha ganado ese derecho. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Por su permanente traición al pueblo cubano. Así de sencillo. El país necesita que se detenga toda injerencia en sus asuntos internos. Si no, sentido común, la democracia no va a florecer. Seguirá siendo necesaria la defensa de la soberanía por medios autoritarios. Será difícil si no cesa la injerencia una reforma constitucional que actualice el modelo cubano y lo ponga al día, en armonía con los cambios que se han ido produciendo en la economía y en el poder popular. Serían unos cambios que reflejarían, por ejemplo, el funcionamiento del Estado actual, sobre todo en sus relaciones exteriores. Cubano, para no desviarme, tú y yo somos parte de una familia grande, que de vez en cuando luce algo disfuncional, pero somos una nación. Esa familia debe reparar la casa para que quepamos todos los miembros, para que podamos afirmar que tenemos un hogar nacional fraterno. Pero para que ese hogar dulce exista, tenemos que cuidarnos de los saboteadores, de los aguafiestas. Ya es hora de comenzar ese movimiento de ideas que Cuba necesita para superar la apatía, el cinismo y la tristeza. Vamos a luchar por el ideal y dejar a un lado esas razones que a veces lo que hacen es deprimirnos. Vamos a concentrar nuestra fuerza en la nueva fe, en la nueva confianza de un proyecto colectivo que no va a abandonar a ningún cubano. Piense lo que piense, así de sencillo. Y aunque nos acusen de ser socialistas utópicos, haya ellos oídos sordos a los troles, que no tienen vida. Aquí en Moderna se buscan cubanos con ganas de hacer camino y ya esos cubanos están apareciendo y están sumando sus preciosas fuerzas. Qué bella es la lucha cuando se cree en lo que se dice. Te quiero, mi Cuba linda. Sigue fuerte.